Ya, perfecto. Ya, entonces como les estaba mencionando, bueno, les voy a pedir entonces que bajen la librería R, digo, en realidad se llama Swear, es R Swear. Esta es una librería cooperativa, es creada por los usuarios en general, y lo que ayuda, por así decirlo, es como a saber las bases del programa. En este caso les menciona cuáles son las funciones, cómo ustedes pueden desarrollar estas funciones. En general, esta base de datos es interactiva, ustedes pueden jugar con el programa. Yo sé que ahora se les está bajando, pero vamos a hacer algún tipo de demostración. En este caso, como ustedes pueden observar, bueno, el rmlist es una de las primeras funciones que le entrega este paquete, ¿ya? Si ustedes pueden observar, yo ya corrí el código, en este caso cargué la librería, y cuando ustedes cargan la librería, inmediatamente el espacio, en este caso, de la consola, donde se inician todos los códigos, les entrega este mensaje. En este mensaje, el ls va a ser nuestra lista completa de variables que nosotros hayamos creado dentro del programa de R. Si ustedes pueden observar acá, el lado derecho, que no sé si también esto lo han investigado durante clases, es el environment. El environment es, por así decirlo, el medio ambiente que ustedes tienen dentro del programa, ¿ya? En este environment, ustedes van a cargar los códigos, ¿ya? Van a cargar, en este caso, sus variables o los objetos que ustedes creen. ¿Ya? ¿Ustedes han sabido algo de esto? ¿Saben lo que es el environment? Así detallado como lo dices tú, no. ¿Pero han podido cargar variables? ¿Saben cómo cargar variables? ¿Cómo crear variables? ¿Cómo generar una lista, por ejemplo? O sea, es que hemos corrido y aparecen cosas ahí nomás, pero así como saber, Claro, por ejemplo, nosotros podríamos, ya, si tú dices, por ejemplo, nosotros podríamos crear una variable A, que esa variable A va a ser, por ejemplo, puede ser en este caso cualquier tipo, nosotros podríamos generar un vector, ¿cierto? Podríamos generar un vector que podría contener los números 2, 3 y 5, ¿cierto? Nosotros si corremos esto, nosotros generamos una variable, la cual va a ser la variable A, que va a contener a estos números, ¿ya? Eso lo has visto, ¿cierto? sí, Ya, perfecto. Claro, entonces en general, el environment de nuestro R va a ser nuestro, por así decirlo, pues, nuestro espacio de trabajo. Y dentro de nuestro espacio de trabajo, lo general, lo que siempre se pide es que cuando ustedes comienzan a trabajar en una nueva sesión, ya sea un nuevo experimento, cualquiera de los trabajos, es que ustedes desarrollen esto y que lo tengan limpio. Porque cualquier variable que esté acá, que esté cargada en algún minuto, les puede traer algún tipo de error cuando estén desarrollando sus propios códigos. En este caso, para poder realizar esto, ustedes utilizan este código que se encuentra acá arriba, que es el rmlist. Y al correrlo, ustedes borran ese environment, ¿ya? Otra cosa que les quería consultar, ¿ustedes han trabajado con RScript o han trabajado con RMarkdown? ¿Conocen ese tipo de funcionalidades de R? con el último creo que no hemos trabajado. Ya, ¿y ustedes han trabajado con el R Notebook? Ese sí. Ya, ustedes trabajan con R Notebook. Ya, bueno, en general hay algunas diferencias entre cada uno, pero en general el R Script, que es lo que estoy trabajando ahora en este momento, es la base de, por así decirlo, como de programación dentro de este entorno, ¿ya? Y después ustedes pueden trabajar con R Markdown o el R Notebook, que en realidad son otras herramientas para poder ustedes correr códigos, ¿ya? El R Notebook, como ustedes creo que lo han visto, ustedes pueden ingresar líneas de código en el R Notebook. Si ustedes, por ejemplo, agregan el chunk acá, entonces ahí ustedes pueden agregar una línea de código. ¿Cuál es la diferencia? Que el R Notebook permite generar otros tipos de códigos en este caso, en otros lenguajes de programación. En este caso puede ser el Bash, el Python, que son como algunos conocidos, el SQL también. Perfecto. Y en general, como le había mencionado antes, si ustedes bajaron ya el programa RSware, no sé si lo han descargado, ustedes pueden comenzar a trabajar con Sware, ¿ya? Y si ustedes cargan la librería y le entregan el código Sware, van a comenzar a trabajar con esto. Esto yo se los recomiendo muchísimo. Si ustedes quieren aprender así, por así decirlo, lo básico y en general cualquier cosa que necesiten con R, Sware es una de las principales como herramientas interactivas que pueden obtener para poder conocer lo que es R. ¿Por qué? Porque ustedes cuando ingresan la información a Sware, inmediatamente les empieza, por así decirlo, como a responder. Ustedes como que estuvieran hablando con la máquina.
¿ya? Y en ese caso ustedes pueden, por así decirlo, generar diferentes tipos de preguntas, ¿ya? Bueno, y también lo último que les quiero preguntar, ¿ustedes, el profesor les habló de GitHub o de Git? ¿De Git? No, creo que no. Creo que no, no me acuerdo. No escucho nada. Hola, creo que se perdí la señal. No sé. No, creo que el profe no lo ha mencionado. Ah, ya, perfecto. Bueno, es que en algún minuto, si también les interesa GitHub, Git es como el Facebook de R. Y si ustedes se crean una cuenta en GitHub, que lo pueden buscar después en internet, que eso tampoco se los voy a mostrar ahora, porque la verdad es igual, digo, se los podría mostrar, pero sería como información aparte. Ustedes pueden, por así decirlo, comunicarse con otra gente y pueden ver sus propios códigos. Es como trabajar en internet online con el R, pero pueden ver los códigos de sus compas. Entonces si tienen algún problema con algún código o no saben correrlo, o les falta alguna variable, lo pueden ver inmediatamente en el Git, ¿ya? Les recomiendo que en algún minuto también, hoy día, o si es que llegamos a hacer otra ayudantía, ya tengan ese programa instalado, se escribe a sí mismo, Git, ¿ya? Y lo buscan en internet y es una base de datos que la tienen que descargar, no pesa nada. Y ya al tenerlo, ustedes, por así decirlo, tendrían ya el GitHub en su computador. Solo habría que crear una cuenta en www.github.com. Y ahí pueden, por así decirlo, más adelante empezar a, bueno, sí, como les decía, si tienen algún problema, si tienen alguna duda, pueden preguntar inmediatamente en esa plataforma acerca de sus propios códigos. Y ahí también pueden recibir muchísima ayuda de personas que igual manejan esto bastante. Entonces pueden preguntar desde lo más básico hasta problemas como los que han tenido este último tiempo con el práctico de ranitas. Y bueno, dejando eso último, oye, no sé si se escucha muy fuerte, ¿quieren que me corra en alguna parte? Porque creo que hasta yo no escucho nada con el ruido que hay acá. No escucho nada. ¿Están ahí? Se me cayó un rato. Sí, creo que es mi señal la que tiene ciertos problemas. Espérate, amigo. Hay que abrir el que tienes tú, ¿cierto? Mira, yo, por lo que tengo entendido, ustedes están trabajando en este práctico, ¿ya? En el práctico de ranitas, ¿ya? Donde van a ver la dispersión, por así decirlo, a través de una serie de códigos que en realidad les quería hablar de algunos códigos, tal vez hablarles de ciertos paquetes, por ejemplo, lo que es Tidyverse, que es un paquete muy grande que generalmente se ocupa muchísimo, sobre todo ahora, y podríamos generar algunas variables, observar a otras. Tengo algunas tareas y cosas que he estado trabajando yo y también les puedo mostrar, como de hecho esto es uno de los que también se los quería, digo, realizar, pero no sé si quieren trabajar con el práctico de métricas o quieren conversar un poco más de lo que son funciones en general. Yo tenía una pregunta con respecto a ese práctico. ¿Sí? Es que ya lo hicimos y yo tuve muchos problemas porque no me funcionaban los paquetes y nunca Los supe por qué. paquetes. Sí, eso, Pero desde tú el principio. pudiste observar los gráficos. Sí, como que la primera parte, pero después como que tenía que usar los paquetes y no pude seguir. Claro, pero por ejemplo, estos gráficos los pudiste generar. No, eso creo que no. ¿O sí?
No me acuerdo, fue hace tiempo. Creo que llegué como Ya, hasta las 5. como hasta la pregunta 5. Y después ya no pude avanzar. Lograste hacer el gráfico de dispersión final, Sí, ese, no, ese no. Ya. Mira, bueno, me gustaría igual saber más como tu duda específica, como que ahí podríamos trabajar mejor en eso. A ver, si es que tienes tu R, podrías compartir si quieres. Pero en general, por ejemplo, bueno, en general, en este caso, las librerías, si llegas a tener problemas con librerías, por ejemplo, con complementos, en este caso que no se puedan descargar, te recomiendo que siempre hagas una reinstalación de los paquetes, desinstalarlo y volver a cargarlos, ¿ya? Porque generalmente, por ejemplo, R trabaja con diferentes paquetes que en realidad son funciones. Y si tú no tienes, por ejemplo, una función, la función siguiente o la función que esté dentro de algún objeto, de una ecuación más grande, tampoco va a funcionar. Entonces, de repente, por ejemplo, tú puedes bajar el paquete tidyverse, pero si no tienes los complementos de ese paquete, lo más probable es que no te funcione. Mm, Entonces, por eso igual te recomiendo como descargarlo de nuevo. Y mira, una cosa que pasa muchísimo es que dependiendo de tu computador, de repente puedes tener como errores. Y ahí, si ya te fijas que en realidad no hay nada que puedas hacer, es mejor reinstalar totalmente el R. Como desinstalar R, RStudio y volver a instalarlo. Porque generalmente, como R trabaja con una plataforma, es un lenguaje de comunicación, eh, puede tener errores con la programación de tu propio computador. Hay un lenguaje de programación que se llama Windows++, que todos los computadores lo tienen, que muchas veces por cuando no está actualizado genera errores con R. Y eso produce que tu programa completo no funcione. Entonces ahí tienes que reinstalarlo con todo el R. Pasa muchísimo, la verdad que si te llegas alguna vez a encontrar con eso, es mejor que lo hagas al tiro, porque es como una de las cosas más lateras que tiene R. De hecho, mucha gente de repente tiene errores que no sabe resolver y al final de cuentas una reinstalación del programa te va a ayudar digo, como a hacer correr los códigos. sí, En es que general, yo descargaba los paquetes, pero me seguía pidiendo como otros paquetes que nada que ver con los que estaban ahí. claro, te pedía Y otros paquetes. sí, y nunca pude terminar porque me seguía pidiendo y pidiendo y al final no pude. Claro, sí, mira, yo así como consejo te recomiendo que igual en una de esas reinstales R y el RStudio, tienes que desinstalar los dos, anda, R y RStudio, y volver a Ya. instalarlos. Así, cosa de que, bueno, intentas cargar la librería nuevamente, todas las que se encuentran acá, y ahí te fijas si funciona o no funciona. Porque eso pasa mucho, la verdad que es un problema igual que se han tenido en todos los, bueno, por lo menos en todos los ramos que he participado de R, siempre hay problemas de ese tipo, siempre, todos. Y bueno, acá, por ejemplo, ustedes ya conocen, ya, bueno, read.csv es una función que viene del paquete tidyverse, ¿ya? Si ustedes no tienen el paquete tidyverse, no van a poder utilizar esta función. Y el read CSV lo que hace, a final de cuentas, bueno, es una línea de código bastante simple que lo que hace es leer un archivo CSV. Ese archivo CSV, bueno, se llama CSV en este caso porque está separado por una puntuación en específico, que es el punto y coma, ¿ya? Y los archivos, que en este caso que es el RANA, que es el archivo que ustedes tenían dentro del paquete de la base de datos que le dio el profe, es un archivo en este caso, claro, es una matriz. Si ustedes la pudieron observar en algún minuto, de hecho ustedes pueden ver RANA, y si corren el código de RANA acá, la pueden observar en este caso. Ah, RANA no lo he corrido. Bueno, aquí tengo que cargar todos los paquetes. Bueno, y en general cuando ya corrí los paquetes, ya, bueno, como se fijaron, yo no pude correr el objeto rana, ya, porque no se había encontrado, pero eso ocurre porque yo no generé el objeto rana. Ya, para ustedes generar el objeto tienen que correr los códigos en este caso, y yo al generar esta variable puedo observar cuáles ranas en este caso, ¿ya? Entonces, si ustedes observan este archivo, yo creo que ya lo vieron, ya lo investigaron un poco, este archivo lo que es una matriz, ¿ya? La cual demuestra la presencia o el avistamiento de ranas en un punto en este
caso que tiene la longitud y una latitud, ¿ya? Que viene siendo nuestro punto X y nuestro punto Y. En este caso, estos dos puntos son coordenadas. Las coordenadas van a ser utilizadas dentro de nuestras funciones para poder entregar un posicionamiento, ¿ya? Una posición. Y luego los ceros y los unos, a final de cuentas, entregan si es visto o no es visto. Y eso nos genera una matriz de avistamiento, que esa es muy utilizada dentro de la biología del paisaje, ¿ya? En general, por eso estamos viendo este tipo de códigos, ¿ya? Y a nosotros, al cargar este archivo, nosotros ya tenemos esta matriz por así decirlo, de posicionamiento. Cuando se utiliza, en este caso, el filter, la opción filter lo que hace es filtrar una base de datos, ¿ya? Entonces, ¿para qué? Para que al filtrar nosotros en una base de datos, nosotros ya la podamos contener hacia otro objeto. Nosotros tenemos este objeto que en realidad lo que hace es leer un archivo. Entonces nosotros tenemos a Rana que contiene este archivo. Lo que vamos a hacer ahora, para poder trabajar ese archivo, para que no sea solamente un archivo CSV, es convertirlo a un objeto que sea fácil de utilizar dentro del lenguaje de R, ¿ya? Y para eso vamos a utilizar la función filter. Y vamos a filtrar, en este caso, este archivo hacia un objeto, que va a ser G, ¿ya? Entonces ahí nosotros ya tenemos una variable creada nueva, que va a ser G, que en realidad contiene a lo que es Rana. Esas son las variables que se encuentran acá, ¿ya? Y con esto vamos a trabajar nosotros, aquí en adelante. Entonces así podemos trabajar con un objeto que ya tiene el lenguaje de programación que necesitamos, por así decirlo. Bueno, lo principal, dentro de todo nosotros tenemos la opción plot, que esa viene dentro del paquete de R, ¿ya? Esa viene con el programa, y lo que hace plot es simplemente generar un gráfico, ¿ya? Un gráfico con, en este caso, los parámetros que ustedes le entreguen, ¿ya? Hay una opción muy importante que ustedes tienen que conocer cuando quieren trabajar con ya sea la función que ustedes deseen, que es la pantalla de acá abajo que ustedes pueden observar. Nosotros tenemos acá la pantalla, por así decirlo, de trabajo. Esta es la pantalla de ayuda, ¿ya? El help. Si ustedes alguna vez tienen alguna duda, alguna consulta que quieran realizar acerca de una función, ustedes pueden buscarla acá, ¿ya? Pueden agregar el plot y buscan el formato plot. Pueden hacer esto mismo en la consola, si escriben signo de interrogación y el nombre de la función. Nosotros inmediatamente nos vamos a la búsqueda por así decirlo, de la función, ¿ya? Entonces, bueno, como nosotros habíamos buscado la función plot, acá les dice todos los, por así decirlo, como todos los parámetros que se le pueden agregar a la función plot, ¿ya? Y como pueden observar, toda esta base de datos que tienen acá, bueno, si ustedes en algún minuto la desean ocupar, pueden observar cuáles le pueden agregar. En este caso, por ejemplo, nosotros ocupamos el plot normal, debe estar un poquito más abajo. ggplot2. Ya. Perfecto. Entonces, en este caso, nosotros cuando tenemos la función, que va a ser el ggplot2, nosotros agregamos a los objetos de esta forma. Nosotros tenemos un objeto, ¿ya? Vamos a utilizar un gráfico, ¿ya? Que ese es el otro cosa que vamos a hacer. Y finalmente tenemos los nombres de los objetos, ¿ya? Eso si ustedes lo buscan, tenemos que la función acá nos vamos a ocupar, bueno, en este caso, las ranas, que van a ser nuestra matriz de posición, ¿ya? Y vamos a utilizar el símbolo de peso. ¿Ustedes saben lo que significa el símbolo de peso? También, otra cosa muy importante que tienen. No. Ya. El símbolo peso lo que hace, por así decirlo, es más o menos lo mismo que la opción filter, pero es para selección. Cuando ustedes utilizan un símbolo peso entre una base de datos, ustedes lo que le hacen, por así decirlo, lo que hacen es buscar esta variable. Entonces, en este caso, esta va a ser una columna. Si ustedes recuerdan este archivo, nosotros tenemos la columna X, ¿cierto? Entonces, lo que hace el plot acá es, yo tengo mi base de datos que es ranas, agrego mi símbolo de peso, que lo que va a hacer es tomar o seleccionar esa columna, ¿ya? Al yo seleccionar esa columna, ya, tengo mi primer objeto, ¿cierto? La columna 1, ¿ya? Y luego vamos a tomar la siguiente columna, ¿cierto? En este caso va a ser rana, pero la columna I. Entonces, si ustedes recuerdan, nosotros la primera parte de acá va a ser nuestro objeto, ¿cierto? Y luego viene, a ver, la próxima vez. Función. No, y la variable, perfecto, y las columnas. Te silenciaste. Te silenciaste. Nico. Ahí sí, ya.
Entonces, nosotros ya al tener, por así decirlo, elegida nuestra base de datos, lo que nosotros vamos a utilizar, en este caso las columnas A, la columna X y la columna Y, nosotros vamos ahora a utilizar, mira, nosotros tenemos un 2, ¿cierto? Si se fijan en nuestra base de datos, nosotros tenemos algunas de estas columnas que tienen el archivo 2, ¿cierto? Generalmente en una matriz de posición nosotros queremos convertir esto, nosotros necesitamos un número, pero ya sabemos que ese objeto, al tener un valor numérico, no es 0, por lo tanto se mantiene la presencia, ¿ya? Entonces lo que se intenta hacer acá es poder trabajar con esto, digo, con este muestreo, con el muestreo 2. Entonces vamos a agregar también, ¿ya? Nuestra variable, en este caso que es el muestreo, que es la zona de acá, ¿ya? Más los valores 2. Esto es para que puedan ser ingresados dentro de la función también. Porque de lo contrario solamente estaríamos tomando los valores 0 y 1, ¿ya? Finalmente nosotros le agregamos el xlab y el ilab. En realidad la función lab es para agregarle nombre, ¿ya? Se utiliza simplemente para agregarle un nombre en este caso a nuestros ejes, ¿ya? Entonces, como nosotros sabemos que vamos a utilizar la columna X se va a llamar en este caso nuestra longitud, que va a ser nuestro X, y la columna Y va a ser en este caso nuestra latitud, ¿cierto? Entonces, como les mencionaba anteriormente, esta es una matriz de posición. La longitud y la latitud que nosotros tengamos en nuestra matriz va a ser cargada al lenguaje de R, y la forma de plotearla, la forma de graficarla, es con esta función. Si ustedes buscan la función en el help, les va a aparecer cada una de lo que ustedes necesitan que tenga ese plot para poder ser graficada. Entonces lo importante es que el R, cuando ustedes ocupen R, traten de no esperar a que les den el código, sino que ver cómo funciona el código. Y de esa forma ustedes después seguir realizando o agregarle incluso variables, ¿ya? En este caso, como pueden ver, el nombre, cuando ustedes agregan una variable que tenga un nombre, ese nombre tiene que ser ingresado dentro de comillas, ¿ya? Y cuando sea una variable numérica, esa puede ser fuera de comillas. Las comillas es para darle justamente, en este caso, el nombre, para asignarle un nombre, o utilizar un nombre de una función, ¿ya? Y finalmente el main, como bien se observa acá, el main va a ser el título del gráfico, ¿ya? Y ustedes eligen el título. Si ustedes lo corren, van a poder observar en este caso el avistamiento de rana, ¿ya? Nosotros dentro de esto, que les quería mostrar de hecho incluso ahora, hay una función muy importante, bueno, que podemos utilizar dentro del paquete tidyverse, que es el ggplot, que no sé si han trabajado con ggplot en el curso. ¿El profe le mostró Sí, ggplot? Ya, le sí lo mostró mostré. ggplot. Ya, perfecto. ggplot es también otro de los paquetes que se utilizan para poder cargar, por así decirlo, en este caso archivos. Digo, en este caso gráficos, vamos a utilizar este grupo de acá. Por ejemplo, no, este es práctico de ramas. Bueno, entonces, como les mencionaba, nosotros tenemos formas y tenemos muchas formas dentro de R para poder nosotros generar gráficos, bases de datos, listas, data frames. El profe le habló lo que era un data frame. Creo que sí, pero no recuerdo qué es. Ya, perfecto. El data frame es una tabla. Es generar una tabla, es lo mismo que si nosotros podemos generar un archivo de la misma forma que el de Rana, ¿ya? Podemos generar este mismo archivo, ¿ya? Pero generalmente el data frame viene con filas y con nombres de filas. Entonces, es una forma fácil de trabajar y generalmente R tiende a convertir algunas bases de datos en data frame para poder ser utilizado, ¿ya? Y bueno, como les mencionaba, nosotros utilizamos la función plot para poder graficar este gráfico, pero podríamos hacerlo incluso con el ggplot, ¿ya? Y ggplot tiene las mismas funciones que las de arriba. Nosotros podemos agregar colores,
podemos agregar nombres a los ejes, podemos agregar diferentes tipos de avistamiento, podemos cambiar que no sean estos como puntos. Para eso tengo una serie de códigos, ya los tengo creados, que los voy a ocupar desde ahí, para mostrarles este tipo de... Este me gusta. Entonces, vamos a utilizar esto. A ver. Vamos a utilizar, la función color le entrega color al gráfico, ¿ya? Y nosotros para hacerlo por diferentes colores, nosotros vamos a hacer que el color me lo entregue una matriz de posición. Entonces, una pregunta, ¿cuáles serían, por ejemplo, el color que yo les tendría que poner? ¿Qué eje o qué nombre debería ocupar acá para poder entregar estos puntos diferenciados entre cada una de las posiciones? ¿Cuál cree usted que debería ocupar? De estas tres. ¿El de muestreo? Claro, justamente, el de muestreo. Entonces, si nosotros agregamos acá y le ponemos que esto sea el muestreo, en este caso va a ser, tenemos que filtrarlo, vamos a utilizar rana, signo peso muestreo. Y el color no le puse. A ver. Porque... A ver si ya, perfecto. Lo que pasa es que acá la función, a ver, el Gapminder. Vamos a agregarle un color. Oye, ¿por qué no me tiran los puntitos con colores? Maravilla esto. Siempre pueden pasar este tipo de cosas. A ver, vamos a agregar un color así. Bueno, hay un punto que no es la base de datos cercanas, tenemos el point, vamos a hacer ya, pero esto en verdad no es necesario, no se lo voy a mostrar ahora, en verdad, porque estoy yendo de las páginas. Vamos a cerrar este acá. Perfecto. Y aquí nosotros teníamos el color. Ese. No tendría. Ya, pero bueno, en general, nosotros lo que tratamos de buscar acá cuando utilizamos las funciones es poder entregarles los valores necesarios para que para que puedan visualizar mejor la variable. En este caso, nosotros lo que queríamos hacer era justamente generar este mismo gráfico con la función ejemplo. Voy a tener que investigarlo un poco más porque, bueno, en realidad ya estábamos ocupando el plot, entonces eso ya tendría que ser para otro momento. Lo había hecho antes, así
Sería como para la siguiente vez que nos juntemos, ¿ya? Finalmente, entonces, nosotros si queremos entender un poco lo que era este gráfico, este práctico, nosotros lo que intentábamos hacer simplemente era poder generar que la posición de nuestras ranitas dentro de la matriz de posición fueran observadas en el R, ¿ya? Nosotros, ¿qué hacemos ahora? Vamos a utilizar la función which, que también yo creo que lo vieron, ¿ya? Que en este caso lo que hace la función which es para poder, en este caso nosotros vamos a poder array, esto, por así decirlo, darnos un nombre de la variable, poder generar que nuestros índices tengan un valor lógico, ¿ya? ¿Para qué? Nosotros tenemos ya claro que en nuestros muestreos teníamos tres zonas de muestreo, ¿cierto? El 0, el 1 y el 2, ¿ya? Nosotros lo que queremos hacer es que estas variables queden separadas, ¿ya? Por así decirlo. Que en este caso el punto 0, el muestreo que tenga en este caso la posición 0, quede en una sola variable, ¿ya? Lo mismo para el punto 1 y lo mismo para el punto 2, ¿ya? Entonces, lo que se hace, por así decirlo, es que estamos separando esta base de datos para que queden cada una con unos, ceros y dos, ¿cierto? Y los valores que contengan cada una al interior, ¿ya? Al realizar esto, nosotros vamos a contener cada una de estas variables. Si la observamos, nosotros podemos hacer a ver si podemos hacer el print de la función. Este es el cero. No. Aquí no puede ser. A ver. Bueno, las variables quedan de esta forma, no las puedo hacer para acá. Vamos a hacer que el archivo analice. Ya. Estos archivos no los tengo, no sé si ustedes me los pueden mandar. A ver. Eli, ¿tú puedes mandarme el archivo, el T1 y el T2? No, no sé a dónde están. Tengo que buscar en el Cibeduc. Sí, es que yo también lo busqué. A ver. Sí, que de hecho también necesito su archivo. En realidad, como que, a ver, ya no puedo ver nada con esta cosa de arriba. ¿Ven la pantalla de lo que estoy viendo ahora? No, no se ve. Igual me diste el anfitrión o el coanfitrión. Ah, perfecto, ya va acá. Ya, a ver. Oye, ¿pudieron descargar el paquete azul? Sí, sí pude yo al menos. Ya, ¿y lo pudiste correr? Como, Sí, ya, perfecto. ¿Y te respondió el programa? ¿a dónde lo dejé? Sí, sí me lo respondió. Claro, claro. Ahí tienes que ponerle el start swirl, por ejemplo. Ya, No sé oye, si se Eli, puede ¿me abrir, podrías pero dar? lo mandé al grupo de WhatsApp. Los Ah, archivos de buenísimo. cero y... Buenísimo, buenísimo, buenísimo. A ver, hay otro tipo de ranas. A ver, ¿se ve la pantalla, cierto? A ver, corramos los archivos. Sí se ve. A ver si lo puedo correr.
ver ahora. Un segundo, chicas. ¿Se ve? ¿Se les perdió? Ya sí. Entonces, bueno, finalmente, bueno, nosotros generamos el archivo T0, el T1 y el T2 que les mandó el profe, en este caso, a ver, el interior de estos archivos. Ah, son matrices, perfecto. Ya. El T0, el T1 y el T2 vendrían siendo, por este caso, las matrices cada una divididas, de lo que nosotros podemos separar dentro. A ver, vamos a ver. Ya. Entonces nosotros lo que vamos a hacer finalmente, nosotros vamos a juntar las filas de la 1 a la 3, ¿ya? Nosotros, si se pueden observar la base de datos que nosotros jugamos ahora, T0, T0. Si ustedes pueden observar la imagen de datos del archivo, de lo que están observando, no sé si lo ven, es una matriz de datos que solo tienes 1 y 0, ¿ya? Esta matriz no contiene los archivos que observaban anteriormente, que eran en este caso los dos, solo son 1 y 0. Y esta matriz de posicionamiento, lo que nos va a entregar va a ser en este caso las ubicaciones de los puntos, ¿ya? Donde se encontraba una ranita. Este archivo puede ser transformado, ¿ya? A una imagen, ¿ya? ¿Cómo? En este caso utilizamos la función asImage, ¿ya? La función as, ¿ya? Puede ser utilizada para transformar una gran o amplia gama de archivos, ¿ya? Muchos tipos de archivos. Ustedes pueden utilizar la función as para poder integrar factores, en este caso caracteres, data frames, que en data frame va siendo en este caso nuestras tablas que vamos a construir. Nosotros podemos juntarlas y generarlas a través como una imagen, ¿ya? Cuando nosotros hacemos esto, nosotros vamos a utilizar dentro de la función, para poder generarla como imagen, vamos a utilizar en este caso la longitud, que fue la longitud que nosotros obtuvimos de la primera matriz, ¿ya? Que fue el archivo que se generó acá, ¿ya? Que esos van a ser nuestros ceros y unos de esta matriz, ¿ya? De nuestra matriz de muestreo, ¿cierto? Y esta matriz de muestreo ahora va a ser llevada al formato de imagen, ¿ya? Y va a ser la longitud que va a tener nuestra base de datos, ¿ya? Esa longitud lo que nos entrega va a ser cuáles son los puntos que tienen valores, que poseen valores, ¿ya? Y nosotros al utilizarla vamos a poder utilizar solamente los valores que tenemos de esta variable que nosotros generamos, del I0, ¿ya? Donde teníamos solamente esta columna, ¿ya? El muestreo 0, el muestreo 1 y el muestreo 2. Vamos a generar un gráfico para cada una de las variables. Si nosotros utilizáramos o no separáramos esos gráficos con las funciones, en este caso, del which, o con la función acá, para poder generar el par mfrau, generaría solamente un gráfico, ¿ya? Nosotros incluso podemos observar eso si es que corremos. No, aquí algo. Esto lo acabo de correr y ahora no tira.
No, aquí tendrán muchísimos errores. Ya, perfecto. Estos son chicas, pueden hacer consulta de lo que quieran ahora en este minuto, porque estos códigos yo los estoy generando ahora con lo que vieron del material. Si me pueden ayudar también con algunas cosas, sería por espectacular. Algo que conozcan. Entonces, vamos a cambiar. Está Lili o Jennifer. Pau, están ahí. Yo sí. Ya, Eli, ¿no tienen ninguna consulta por ejemplo, de estas funciones? Algo, em, ¿les funcionaron? ¿Ustedes tienen el práctico ahí? ¿Ustedes hicieron este práctico ya? ¿Lo desarrollaron? como te dije, yo lo copié del archivo que te envié primero y le ¿Ya? cambié algunos nombres nomás y lo envié. No, yo no podría empezar desde cero a hacer esto. Pero, por Para ejemplo, nada. ¿ustedes funcionaron sus códigos? ¿Pudieron comprobar si los códigos corrían y generaban los archivos que ustedes querían? O digo, las visualizaciones. Sí, yo me puse a correr como lo que mandaron nomás pero así como entender qué estaba haciendo no Ya, sabía. perfecto. Pero ¿les salieron estos gráficos? A mí sí. Ya, buenísima, bacán. Entonces, por ejemplo, acá cuando tú te fijas, por ejemplo, acá, onda, si te dicen que acá generas un data frame y que va a tener una clase y que va a tener un valor para el paisaje también. Ustedes saben, por ejemplo, lo que se genera acá. No. No, Oye, pero es que a mí me complica ese tipo de cosas. Por ejemplo, ustedes hasta ahora no han tenido clases de R, como clases de R, así como una clase con el profe de R. Como no solamente ver funciones, sino que entender un poco, por ejemplo, lo que es, no sé, una base de datos, las funciones para filtrar, para subsidiar datos. O sea, es que yo he visto las clases del profe, como que dice ya, hagan esto, coloquen esta fórmula, pero así como entender exactamente como que no. Al menos yo Ya, no. ya, perfecto. Ya, mira, es que, ya, entonces ahí es que, por lo que pasa es que yo tengo que volver a mi trabajo, entonces, mira, lo que podemos hacer, que ya igual por lo menos ya entiendo en lo que están, ya cacho que igual, digo, no han tenido una clase de R, les recomiendo. Mira, a mí me gustaría caleta, me gustaría muchísimo que nosotros pudiéramos hacer esto, pero como con más gente, cosa de que haya como una retroalimentación más grande, que puedan preguntar para poder como trabajar en algo, porque yo la realidad no entiendo muy bien si ustedes lo que necesitan, por ejemplo, porque yo les puedo ayudar a terminar estos prácticos con los códigos, de repente si necesitan ayuda más adelante, como alguna duda, pero en realidad yo creo que necesitan algo como mucho más básico, como entender lo que es una función lineal, cómo generarla, utilizar, no sé, pues, por ejemplo, eh, bueno, por ejemplo, hay bases de datos que ustedes pueden descargar desde afuera, desde internet, donde pueden, por así decirlo, como eh, ver, no sé si han conocido Iris o le han mostrado la base de datos Iris. según recuerdo, yo no. Yo creo que escuchaba el nombre nomás, pero no recuerdo haberlo utilizado. Ya, claro. Oye, Nico, igual es que en algunos casos como que dicen ya hagan un gráfico, o sea, en otros trabajos, entonces como que siempre he escuchado de que no, es que es mejor hacerlo en R que en Excel, por ejemplo. Ya. Entonces cosas así, no sé si podría enseñarnos después, más adelante. Mira, sí, po.
Mira, eso es cierto, porque en Excel, por ejemplo, generalmente en Excel tú tienes que generar la forma en que tus datos se organicen para poder generar los gráficos. El Excel igual, si quieres hacer un gráfico, un histograma, tienes que tener los datos de una forma, y por ejemplo, si tú este histograma después quieres, no sé, cambiar algún valor en específico, tienes que buscar el punto donde quieres cambiarlo, y una serie de cosas. En R tú lo que puedes hacer, que es lo más importante, que de hecho, que digo, no es lo más importante, en realidad muchas cosas son importantes, pero tú puedes jugar con tu base de datos, puedes transformarla, puedes llevarla a otros tipos de archivos, puedes combinarla con otras bases de datos y generar gráficos combinados. Entonces, la idea del R es que al ser un lenguaje de programación, eh, tiene infinitas formas de lo que tú puedes llegar a crear. Tú puedes generar gráficos de una forma y puedes generar gráficos de otra. Entonces, en realidad, como que lo importante es como ir conociendo más códigos, como ir conociendo más de códigos. Por eso, por ejemplo, yo lo que les recomiendo, anda, de verdad, así como de aquí a, no sé cuándo vayan a tener clase, el profe no sé cuándo les va a pedir la próxima tarea, pero que investiguen el RSware, que lo jueguen, que, que lo utilicen. El RSware se escribe así como lo escriben antes. Ustedes le ponen el swirl entre dos paréntesis, lo corren, el código, y después el programita les va a empezar a hablar y les dice hola, y no sé, pues yo quiero aprender, por ejemplo, ¿cachai? Entonces, ahí les va respondiendo, está en inglés. Igual les va a ayudar en algún minuto si quieren aprender inglés y esas cosas, está en inglés el programa, pero les tira todo. Entonces, ustedes, por ejemplo, no sé, pues, si quieren generar procesos, aquí te dice, el programa, ustedes le pueden tirar un 1, un 2 o un 3, y si quieres continuar, proceder, o vamos, empecemos. Entonces, por ejemplo, ya yo creo que vamos, empecemos, y le tira un código, y te empieza a tirar esto. ¿Ya? Y acá tú puedes elegir cada una de las opciones, por ejemplo, eh, skip me permite, es una función skip, si yo escribo skip, acá arriba, por ejemplo, y yo la corro así, como yo estoy utilizando Swirl, lo más probable es que vaya a saltar, por así decirlo, al siguiente paso, ¿ya? Y lo mismo, por ejemplo, si yo quiero saber información, en realidad, bueno, la info es esto, pero puedo irme, por ejemplo, al menú. Entonces yo puedo poner main y me voy a hacer el menú. Y acá me dice, tengo R como programación, entonces me tiro los básicos de programación en R, ¿ya? Y también tengo modelos de regresión lineal. Yo podría conocer de modelos de regresión lineal, por ejemplo, ¿ya? Entonces, si yo quiero aprender de regresión lineal, podría apretar el 2 acá, y me va a tirar todo lo que tenga que ver con modelos de regresión lineal. Entonces, por ejemplo, yo quiero aprender de regresión. Y aquí me dice muchas formas o variables que yo puedo aprender. Por ejemplo, está estimaciones de los cuadrados, en este caso de los errores cuadrados, introducción a las regresiones multivariables, ejemplos de relaciones multivariables, tengo informaciones de residuales, diagnóstico de variación, y Nico, bueno, te en digo lo que general. hemos pasado en R. Mira, yo tengo acá anotado en mi cuaderno, introducción al manejo de datos para resolver problemas de conservación biológica. R es un programa y un lenguaje de programación con un enfoque al análisis estadístico. Dice RStudio. En este curso utilizaremos RStudio. Es un entorno de desarrollo integrado. Al igual que R es un software libre. Después, consola de R es una forma más básica de R. Puede ser usado como calculadora utilizando las siguientes funciones: adivisión, sustracción, multiplicación, división, exponente. Partes de RStudio. Editor. Environment, history, file, plot. Esos son page, help, RNotebook. RNotebook es en R es un documento donde podemos mezclar lenguaje natural con bloques o chunk de código que pueden ser ejecutados directamente para así visualizar los resultados directamente bajo el código. Ya, Instalar ya, paquetes. Una vez instalada puedes crear un nuevo notebook en RStudio. Después dice Control Alt más inserta R, objetos. En términos genéricos, todos los elementos que R maneja son objetos, variables, tipos de variables, funciones, vectores. Podemos realizar operaciones Eli, entre como te estaba vectores. diciendo, sí, ya sí te escuché. Data Eli, lo que frames. pasa, como te estaba diciendo, Eli, ¿me escuchas?
¿Sí? Sí, mira, como te estaba diciendo, sí, está súper bien. Lo que pasa es que, como te decía, es que tampoco no me va a quedar eso, Nica, pero claro, onda, mira, si ya le han pasado de R Notebook, ya saben, por ejemplo, lo que es el R-Script, ya saben, por ejemplo, algunas cosas de análisis de datos. En general, el R, por ejemplo, en general el R, ¿cachai? Ya, sí, Eli, sí te entendí. Lo que pasa es que, por Sumar y ejemplo, eso en los nomás, paquetes de pasó. datos, los paquetes de datos, ustedes también pueden, no sé si también, otra cosa que también lo tienen que buscar, que lo voy a dejar escrito ahí en el chat, si alguna vez tienen que bajar alguna cosa o tienen que investigar acerca de un código, ustedes pueden ver directamente el CRAN, ¿ya? El CRAN. Cuando ustedes buscan el CRAN, por así decirlo, pueden observar el repositorio que donde se creó el código y ahí pueden observar de cómo se genera esto y esto y esto. Ustedes en R van a combinar todo lo que vieron de estadística anterior, porque ustedes obviamente ya saben lo que es un modelo de determinación, un R cuadrado. Entonces, ese tipo de valores que ustedes pueden obtener, estos coeficientes que ustedes pueden obtener de las funciones, van a ser expresadas en el R. Y ustedes las pueden obtener en el R, las pueden modelar, se pueden generar estadísticas basadas en este tipo de coeficientes y en general, ¿ya? Entonces, lo importante es que, por ejemplo, lo que ustedes están viendo ahora, sobre todo con lo que es matriz de cambio, con la matriz de, en este caso, no matriz de cambio, la matriz de avistamiento en este caso, que va a ser donde nos van a entregar las posiciones, es súper importante que yo creo que observen los análisis estadísticos de regresión, los modelos de regresión. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden observar los modelos de regresión lineal, que de hecho hicieron un modelo de regresión lineal en ese práctico, para poder en este caso observar o estimar una cantidad de ranas con el tiempo, ¿ya? En este caso de que mayor o menor avistamientos, que es uno de los últimos ejercicios que se desarrollan en el práctico, que es poder generar este modelo, ¿ya? Y este modelo, a final de cuentas, lo que nosotros generamos con este modelo es poder observar cómo es el cambio de la cantidad de ranas, en este caso, ya sea en la agricultura o en el bosque. Y ahí pueden observar en este caso cómo crece, por así decirlo, el avistamiento con el tiempo. Porque, por ejemplo, nosotros podemos observar esto y podemos observar que hay diferentes en el año 2000, 2003 y 2009, pero esto se puede entender de una forma, pero lo podemos observar acá mejor en el gráfico si podemos ver que esto va cambiando. Nosotros entendemos perfectamente que acá se ven más puntos, pero si lo vemos acá podemos observar que esto también crece de una forma, en este caso, lineal. ¿Ya? Eso también lo pueden observar acá, como yo les decía. Lo ideal es que ustedes puedan aprender de esto dentro del R. En el RSUR les va a ayudar mucho porque ustedes pueden poner, por ejemplo, no sé, en este caso yo quiero aprender acerca de residuales, en este caso, y si yo pongo residuales, entonces, bueno, en este caso residuales del 2. ¿Tiene? Ya, oye chica, yo tengo que volver a mi pega y estoy así por pega. Y nada, pues como les dije en algún minuto, tratemos de generar esto, pero con más gente. Si necesitan ayuda, ya saben, pueden hablar igual y podemos hacer los trabajos en conjunto. Yo no tengo problema en ayudarles, como le dije, y bueno, le dije igual también el día a la Eli, yo de repente estoy trabajando, tengo muy poco tiempo. De hecho, por esto yo no les digo que esto no es una ayudantía, igual lo grabaron, bacán. Si necesitan dudas también van a quedar ahí, les pueden decir a la gente. Pero lo ideal es que podamos juntarnos un día como grupo curso. ¿Qué pasó? ¿La llave? Denme un segundo. Ya chicas, yo voy a volver a mi pega, entonces cualquier cosa ahí que amo, me preguntan, me hablan, tienen mi correo, mi WhatsApp, les voy a dejar ahí escrito mi... Ah, no, pero mi WhatsApp creo que lo tienen en el grupo.
Y cualquier cosa, cualquier duda, consulta aquí en adelante, me preguntan nomás. Bueno, lo ideal sería, ojalá, que la próxima vez que nos juntemos, que, digo, en realidad, ojalá, porque yo, como les dije, le mandé mensaje al profe, no tengo ni idea en qué están ustedes. Yo, bacán, hoy día me enteré que tenían el práctico de rana, así que lo voy a ver, les puedo ayudar. Si tienen otro práctico más adelante que necesiten, porque no entiendo bien cómo está funcionando el ramo. Se supone que lo ideal es que ustedes vieran cómo se generan los códigos en el minuto y ahí pudiéramos observar y hablar de los códigos, como les dije, así como ayudar, para qué es esto, para qué es lo otro. Pero lo ideal sería que si eso pasa, que vaya gente y que podamos hablar de esto como ahí en el momento. ¿Ya? Porque ahora igual yo tampoco no sé qué les sirve y qué les puede servir, entiendo el práctico, yo siento que si les muestro cada una de las cosas de los códigos acá, digo que se hacen acá y que tengan esto, ustedes ya lo tienen, ya lo hicieron. Entonces, en realidad, como que no sé si es mejor que hablemos de esto o que hablemos del práctico siguiente. Entonces, ahí me dicen, pues, ¿ya? Cualquier cosa, ya saben que pueden ayudar, solo pregunten, ¿ya? Y jueguen con el RSUIL, Buena, jueguen gracias. harto con eso. Sí, pues, jueguen harto con el RSUIL, que ese igual es una herramienta que les va a ayudar muchísimo, ¿ya? Y después, por ejemplo, si quieren saber del Git y tener esa herramienta, también lo pueden hacer y les va a ayudar harto. El Git y el RSUIL. Lo voy a escribir ahí. Git y RSUIL. Y ya, pues, entonces nos estamos viendo, ahí cualquier cosa me avisan y me hablan por el WhatsApp, pues ya, yo voy a cerrar la sesión porque tengo que volver, estoy así, pero se les vaya muy bien. Chao, gracias.